Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Tener un ego lo tenemos todos. Es imposible no tenerlo. Está ahí, existe constantemente. Y yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y mirando hacia atrás o mirando a un Nahuel un poco más joven, que puede ser un Nahuel de hace 2 semanas o más tiempo, que supe tener un ego muy grande. Y cuando me empecé a dar cuenta que quizás no era el héroe de determinadas historias, fui como dice un CEO amigo. Vos siempre tenés que ir con la llave del auto listo. No, del automóvil tenés que ir con las llaves. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que no lo va a hacer mejor no lo va a hacer igual que vos, lo va a hacer mejor que vos. Y vos tenés que estar ahí con el auto listo, para decir, mira, acá te dejo el auto. No está a 0 kilómetros, está un poco chocado, tiene un par de kilómetros, pero estoy convencido de que vos lo vas a manejar mejor. Y cuando yo cambié ese mindset, o me di cuenta de que, ojo, quizás no sea el mejor para determinados roles o no sea el mejor para estas posiciones, porque yo mismo me estaba haciendo un autoanálisis, no, hay que salir a buscar a alguien que lo haga mejor y vos ir mutando a otros roles. Y creo que ese proceso de ego duele, como todo, porque uno se cree idóneo a veces para ponerse determinado sombrero y finalmente no lo es cuando empezás a hablar con otras personas que saben más. Por tanto, creo que hay que ser lo suficiente perpicaz, decir, bueno, quizás no soy el mejor, pero me voy a encargar de conseguir a la mejor persona que sea o tu reemplazo o que sea aquella persona que va a hacer tu trabajo 10 veces mejor. Porque cuando vos conseguís a alguna persona que lo hace 10 veces mejor que vos, toda la empresa se eleva. Hay un efecto halo de que mejora toda la calidad y eso está buenísimo. Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Nahuel Lema, cofundador de Coder House, empresa de educación digital fundada en Argentina y parte de programas de aceleración de empresas como Y Combinator, donde emergen empresas como Airbnb, Rappi, Twitch o Dropbox, además de ser outsiders en Endeavor en 2023 y parte del fondo de capital de riesgo Monash. Hoy hablaremos de nuestra relación con el estrés, mindfulness y propuesta de valor al crear una startup. Nahuel, bienvenido a Progresivo Podcast. Buenas, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Alberto? Aquí encantado de estar del otro lado. Oye, pues muchas gracias por aceptar estar con nosotros. La realidad es que, como te platiqué, ¿no? Cuando hablamos en LinkedIn, yo ya conocía bastante bien a la empresa Coder House, ya había visto ahí algunos videos tuyos, entonces nos causó bastante emoción poder estar aquí contigo. No, el honor es todo mío, siempre estoy encantado de divulgar y compartir lo que hacemos desde Cover House y obviamente tu espacio es excelente para hacer eso. Oye, amigo, por ahí me dijeron que tenías una relación un poquito extraña con el estrés. Un poquito extraña, bueno, puede ser, sí. Sí, totalmente. Soy una persona que le ha dedicado mucho tiempo a trabajar y cuando uno está muy encima, muy encima, muy encima, en cualquier montaña rusa, eventualmente vienen las bajadas y claramente las bajadas suelen ser estrepitosas y muy, muy duras. Así que he tenido que tomar riendas en el asunto para llevar una vida un poco más saludable y morir de viejo, ¿no? No morir de joven por culpa del estrés. Oye, ¿y qué situaciones son a las que, digo, hoy en día te generan estrés o te generan frustración? Hoy en día me genera, a nivel personal, por supuesto, estoy mencionando, cómo puedo enriquecer mi vida, cómo puedo hacer de que mi vida personal y profesional vayan de la mano y que ambas tengan un fin que sea haber llevado una vida bien vivida. Ya voy un tercio de mi vida y me gustaría que los 2 tercios que me quedan haber sido conclusivamente una vida bien vivida y aprovechar a ambos lados de la vida que todos tenemos, que es una vida personal y profesional, que están muy fuertemente vinculadas, llevarlas de la mejor manera y cargarlas de experiencias, recuerdos, alegrías y también tristezas, porque son inevitables,
pero que al final del camino haya todo valido la pena. Fíjate, algo así me mencionaba tu papá. Sí, Mirá que sí, me decía esta parte del como no quedarse con ganas de nada. no, exactamente. Estoy tratando, en momentos reflexivos de mi vida, tratar de reducir la cantidad de arrepentimiento. Obviamente es muy difícil saber de qué te puedes llegar a arrepentir en la vida, pero siento que he acumulado muchas, o me he privado de muchas acciones a lo largo de mi trayectoria, bueno, de mi vida. Al final del día tengo 35 años, eh, y quiero reducir la cantidad de arrepentimiento. Quiero hacer todo lo que pueda para tener una buena vida y una vida bien vivida. Así que sí es muy cierto. Sí, fíjate, esta relación de los que a veces tomamos el camino de emprender, y de crear proyectos, pues creo que a veces sí te privas de cosas. Creo que hay cosas que muchas veces no te interesa experimentar, pero también hay cosas que sí y que vas postergando. Eh, en tu caso, y yéndome ahora sí un poquito hacia atrás, ¿cómo tú ibas llevando esta parte de expectativa, de experiencia? Yo sé que eres algo introvertido, que obviamente el convertirte en empresario te ha obligado a pasar a ser extrovertido, te ha obligado a convertirte en un líder, a formarte. Pero tú, ¿cómo ibas llevando esta parte de relación con la educación? Tú siendo argentino y que te tocó, pues primero estar en la parte pública, pero después la parte pública en Argentina empezó a decaer bastante, tuviste que cambiar de escuela. ¿Tú cómo fuiste llevando esta parte, siendo introvertido y desarrollando nuevas relaciones en tus nuevas escuelas? Y claramente ser el chico nuevo del barrio o ser el chico nuevo del colegio es difícil. Te pone en una situación de exposición, porque al fin del día todas las miradas van hacia vos. Pero por suerte el tiempo pasa y creo que te vas adaptando. Pero nuevamente esos procesos de ser el chico nuevo se van repitiendo a lo largo de toda nuestra vida. Al final del día, todos hemos trabajado en un montón de empresas o todos hemos formado parte de montones de grupos, equipos. Hemos conocido tanta gente a lo largo de nuestro camino que siempre sos el chico nuevo o la chica nueva en cualquier grupo. Y en mi caso, que he trabajado en muchísimas empresas y he trabajado con mucha gente, creo que siempre comenzar de nuevo siempre está bueno. Bueno, comenzar de nuevo con un bagaje anterior, ¿no? Pero al final del día es como, bueno, entras en un nuevo lugar, tratás de hacer amigos, o tratás de hacer amistades, tratás de expandir tu networking, tratás de hacer que la vida cotidiana y el trabajo cotidiano sea algo armonioso del cual todos podamos sacar algún tipo de provecho. Y creo que en mi caso he cultivado muchas relaciones, no sé si algunas, muchas relaciones, por el buen trato que hemos tenido en los distintos equipos, distintos proyectos en los que he trabajado y en las distintas empresas y en los distintos procesos formativos, porque al final del día, no solo del colegio, sino de la universidad, de las distintas carreras y cursos que he hecho a lo largo de mi vida, que me llevaron a tener un networking enorme, creo yo, de alguna manera, y eso se lo debo a animarse a estar con grupos de distintas personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de una conocida que sufre mucho de estar rodeada de gente, que puede estar muy poco tiempo rodeada de personas. Y yo sentía eso en un momento. Me agobiaba mucho, me abrumaba en algún momento estar rodeado de personas, pero eventualmente me fui amigando con eso y creo que hoy lo vivo y lo vivo de una manera muy, muy feliz, ¿no? Trato de formar parte de muchísimos grupos con tal de que todos la pasemos bien y hagamos buenas sinergias y que sea divertido y enriquecedor para todos. Y eso se trata, creo que, exponerse, ¿no? A- a estar en distintos grupos. Creo que también es un tema de empatía, con lo que viven las demás personas, que a veces son cosas que también vivimos nosotros. Tú vivías o tú veías de cerca ciertas situaciones de injusticia en las escuelas, y que tú eras en pro, ¿no? De defender, y de abogar y te metías en problemas por ayudar a las personas. Eh, tú das esos valores como de defender a las personas que probablemente no se pueden o no se saben defender. Lo atribuyes como más a tu papá, lo atribuyes más a tu mamá, que también siendo maestra, ¿de dónde viene? Puede ser, yo creo que todos tuvimos una infancia vista en perspectiva ya con la mirada de adulto, y en mi caso particular, y esto quizás es algo que no he compartido tanto, pero bueno, ya que viene el tema, a nosotros, a mi hermano y a mí, nos criaron, quizás fui yo más influenciado que mi hermano, de muchas historias, muchísimas historias. Nos encantan las historias. Y sobre todo del mundo helénico, romano, los grandes héroes, los grandes eh,
personajes de la historia o personalizadas que lograron algo, más allá del mito o la realidad o lo que trataba de encapsular, que incluso Robert Graves trata de buscar qué hay detrás de cada uno de estos personajes míticos. Me encantaban las historias, me encantaban las historias de Heracles o Hércules, me encantaba la de Belerofonte, Teseo, Prometeo, como que al final del día todos estos personajes que dieron algo por los demás, que se fueron, que dieron ese próximo paso, aunque tenían muchísimo miedo de lo que podía llegar a suceder, con tal de hacer algo por el prójimo. Y creo que esa sensación de héroe, que luego uno puede llegar a indagar un poco más, si alguien está escuchando del otro lado y le interesa, puede ver el camino del héroe o el héroe de las mil caras, y todos tenemos eso. Y yo sentí que estaba muy alineado con eso. Siempre me atrajo la propuesta de ser el héroe de algunas batallas. Y eso que no soy ni el más grandote, ni el más inteligente, ni nada, pero creo que de alguna manera, en los barcos que todos tenemos que navegar, y podemos encontrar reminiscencias, ya que estamos hablando de mitología, en la Odisea de Ulises, que claramente me siento muy afín a esa propuesta, donde Ulises no es ningún hijo divino de nada, sino que es el hombre más astuto, y también en la historia de los argonautas, donde también el que conducía no tenía ningún talento, pero todos los que tripulaban sí lo tenían. De hecho, en esa tripulación, en los argonautas estaba Heracles y estaban otros grandes héroes griegos. Siento que de alguna manera estoy muy afín a eso, y siento que mi vida también es un mito, y siento que hay muchas, muchas y creencias y realidades que vivo que son propicias de nuestro propio camino del héroe, de las distintas etapas de la vida, que están comprimidas y narradas en todos estos relatos que nos acompañan hace más de 2000 años. Y por lo tanto, sí, me gusta y siento que mi camino es un camino del héroe absolutamente marcado. Fíjate, al final, pues todos somos como el protagonista, ¿no? De nuestra propia historia. Y justo estaba grabando el otro día donde mencionábamos que la autopercepción, ¿no? La percepción que tenemos de nosotros mismos era la que terminaba impactando nuestras acciones. O sea, si tú te percibes como una persona que le gusta ayudar a los demás, que hasta cierto punto está vinculado con una idea heroica, creo que empatizo con esto que mencionas de una persona que realmente viene de la nada desde una perspectiva de no privilegios, desde una perspectiva de ganarse las cosas, de meritocracia también, y cómo eso te define. Así es, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para darle más contexto a todas las personas que están escuchando, yo vengo de clase media, de una clase media, media baja a veces, en las primeras épocas de los 90, después media, media normal durante muchos años, y no fui ni en los mejores colegios, no fui ni en las mejores universidades, no hice en los mejores cursos y los más caros del mundo, pero sí sé que a mí me tocó ser la hormiga trabajadora, y la hormiga trabajadora tiene que trabajar y tiene que trabajar el doble para poder estar a la par de las personas que verdaderamente tienen un talento o tienen una vocación o tienen algo que los hace mejor en algún área. Y yo siento que no tengo eso, pero sí que trabajo y trabajo muchísimo. Y lo he hecho durante muchísimos, muchísimos años. No trabajo tanto como antes, sin duda, eso hay que aclararlo, pero en un momento sí trabajaba cualquier cantidad de horas con tal de ver esa meta absolutamente hecha realidad, y que creo que hoy lo hemos logrado. Y Coder House, que ya lo iremos mencionando más adelante seguramente, es el fruto de haberle dedicado no un par de horitas, dedicarle muchas horas, semanas, meses, años a una iteración extrema que por suerte dio sus frutos, y que 9 años después estamos teniendo un impacto en Latinoamérica que, bueno, nace de haber trabajado miles de horas, miles, miles de horas, porque es lo que había que hacer. Y cuando era el propósito que nos perseguía, ¿no?, a todos, según había que hacerlo. Y esta relación que mencionas de constancia, de perseverar, que al final de cuentas hay un tema en Latinoamérica que creo que estamos afectados todos de la movilidad social. Sí, la capacidad real que tenemos de crecer en la escala de poder adquisitivo, y cómo es casi imposible año con año en distintos países. Hoy en México hay una tasa que indica que casi el 90% de las personas van a quedar en la misma escalera dentro de la pirámide de nivel socioeconómico, y es un punto que pega directamente con el propósito del podcast, ¿no? El escuchar esas historias de personas que digo, no todos vienen de la nada. Hay gente que obviamente pudo haber heredado una empresa, y también es válido que qué haces con ese poder y qué haces con eso, ¿no? Para sumar a las personas. Pero también esta historia, ¿no? De David contra Goliat, creo que siempre nos gustan estas historias de personas
que pudo más su valía y su esfuerzo y su astucia y creo que a veces hasta su ingenio para poder lograr algo que parecía imposible. Y creo que este mito de los unicornios, de estas empresas valoradas en millones de dólares que hoy están cambiando el mundo, pues creo que es una idea importante para que las personas se inspiren a que pueden realmente salir de esta estructura de dinámica social. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todas esas historias son las que nos inspiran y sin duda nosotros en Cover también las tenemos. De hecho, justo en parte de las conversaciones que hemos tenido en algún momento, la historia de David contra Goliat, los que estén en el contexto argentino lo entenderán un poco más, y nosotros éramos nada, y teníamos competencias que tenían un montón de dinero, y aún así nosotros desde nuestro pequeño ingenio, desde un pequeño equipo de 10 personas, hemos podido salir adelante y surfear las olas de la adversidad con tal de ver nuestra meta realizada cuando cuando la competencia o otras opciones tenían muchísimo dinero y no lo pudieron lograr. Y creo que esas historias que nos nutren, que son las historias típicas de los héroes, justo la de David o la de Goliat es una historia bíblica, pero de esta hay reminiscencias en todo tipo de historias muy similares, em, son las que nos movilizan de alguna manera, ¿no? Y son las que se terminan contando con tal de sentir que se puede, de que realmente se puede y que nada está perdido, que siempre se puede seguir luchando hasta la última piedra. Creo que es interesante. Oye, Nahuel, hablando de la parte de ser introvertido y de que tú te vinculaste mucho con juegos de computadora cuando eras niño. Sí, eso sí, porque seguramente muchas historias de emprendedores o de emprendedores tecnológicos sean, sí, mi papá me compró la computadora y aprendí a programar y estuve ahí viciando horas y horas de programación. Bueno, no es mi caso. Yo ni bien tuve mi primer computadora, lo primero que hice fue instalar, ya venía con Doom, esto es algo bastante viejo, pero ya venía con Doom instalado, era DOS y eso, tengo que destinarle miles y miles de horas a jugar hasta enfrente de la computadora hasta que me llegó una etapa más de Age of Empires, sobre todo de Conquerors, y les metí miles de horas a eso. Pero esa obsesión, ese hábito y esa constancia que le dedicaba a estar mejorando constantemente, me terminó ayudando mucho más en el futuro, cuando me di cuenta que una de las poquitas habilidades que creo que tengo es la de ser muy constante. Y cuando el juego, el vicio, todas estas cosas de computadoras me, me interesaban un montón, pasaba muchas horas. Porque también por más que quizás lo vemos como algo despectivo, entre comillas, jugar sobre todo juegos en línea o jugar, entonces era el Age of Empires o era el Counter-Strike, me hacía de grupos de amigos. Me hacía de grupos, íbamos al ciber, donde había un montón de computadoras, una antigüedad total, que no sé si existe, pero había un montón de computadoras, nos juntábamos a jugar y hice muchísimas amistades en aquel entonces que no hubiese sido por otro medio que por el punto en común de jugar a Age of Empires y competir y pasarla bien y realmente disfrutar esa adolescencia en cibers, porque era mi lugar, no me sentía afín yendo al boliche ni yendo al bar, no, yo quería estar con mis amigos jugando a los jueguitos de computadora, como diría mi abuela. Pero eso me pareció súper interesante. Y progresivamente fui abandonando, no juego, obviamente no juego tanto como en su momento, de hecho casi que juego, muy rara vez juego algo, pero sí tengo Age of Empires instalado en mi computadora, en la misma computadora que estamos streameando. Eso sí lo tengo instalado porque cada tanto me juego la última expansión. No juego con la misma intensidad, pero sí reconozco que ese hábito de mejora, iterar y probar y probar y probar, sin duda me ayudó más adelante o inmediatamente, porque cuando empecé a aprender a programar, fue reemplazar el juego por programar. Como meter la misma cantidad de horas sentado frente a la computadora y programar. O sea, reemplacé todo eso por eso. Sí, sí, sin duda, tuve ese tipo de temas con los juegos. Oye, esto que mencionas de cómo un juego o cómo buscamos realmente conectar con las personas. O sea, más allá de que nos guste jugar, nos guste la historia del videojuego, pues yo creo que los juegos trascendieron y se volvieron más interesantes cuando ya sea este multijugador local o que hoy es un multijugador online, pues realmente te permite conectar con a lo mejor, y no es que sea una regla de que toda la gente que juega videojuegos es introvertida, pero muchas veces pues sí te puede permitir el conectar con personas que de otra manera pues podríamos tener esta limitante de qué hablo, cómo llego con la persona, me va a juzgar. Pues es una actividad de mínimamente tener este contacto humano y de poder acercarte con los demás. Exactamente. Y creo que hay un punto en común
creo que en retrospectiva todos lo podemos analizar, todos queremos pertenecer, todos queremos ser amados y ser queridos por algún grupo de personas. Y a lo largo de nuestras vidas vamos atravesando esos grupos de personas y vamos siendo queridos y amados y tenemos esa sensación de pertenencia, porque nadie quiere estar alejado de la tribu. Y eso, bueno, lo menciona Joseph Campbell y también Harari, no estoy trayendo nada nuevo aquí, pero en toda la tribu humana que nosotros manejamos y a las cuales convivimos, nadie quiere ser excluido. Y siempre estamos buscando ese lugar de pertenencia. Y en ese entonces, en esa adolescencia tardía o temprana, o durante mi adolescencia, sentía que mi lugar de pertenencia era no solo jugar videojuegos, era anime, manga, estar con grupos de dibujo, pasar tardes en plazas, como que era esa época y fui muy, muy feliz en esa época. Me encantaba, me súper apasionaba. Y creo que eso va dejando semillas para el Nahuel que se va construyendo a lo largo del día. Oye, ¿y cómo te vinculaste al todo este tema de diseño gráfico? Porque por ahí me dijeron que eras muy bueno en una plataforma de dibujo asistido en su momento. ¿Cómo te vinculaste? Porque ahí no sé si hay mucho truco. La historia es que yo terminé el colegio sin saber mucho qué iba a hacer. En mi colegio o en mi escuela, la metodología era de humanidades, por lo tanto te dan un abanico de materias y vos las cursás, no hay ningún tipo de especialidad, ni mucho menos. Es bastante común acá en Argentina, sospecho en México habrá algo bastante similar. Y a diferencia de mi papá, que por ejemplo fue un colegio técnico, o sea, salvando esa distancia, ¿no? Y cuando terminé el colegio sentía que el dibujo, que ya venía haciendo talleres de dibujo y creo que se me daba como normal o bien o amateur, dije, bueno, capaz el diseño gráfico, estamos hablando de 2017, ya pasó mucho tiempo, y capaz se me da bien yendo a hacer diseño gráfico. Así que me fui a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, a hacer lo que se conoce como ciclo básico común, que es como una especie de pre-ingreso, una serie de materias que vos tenés que aprobar para poder ingresar a la facultad. Y sentía que iba metiendo todas las materias, que me iba como relativamente bien, salvo en dos o tres, y seguido de un par de trabas que yo empezaba a encontrar en el proceso formativo, terminé abandonando mal. Llegó un momento que no me estaba yendo tan bien, y aún así pasé de la universidad pública a la universidad privada para intentar ingresar directamente a la carrera haciendo diseño gráfico, y me fue pésimo. Me di cuenta que no tenía un talento para dibujar, que mis compañeros le estaba yendo súper bien y a mí no me estaba yendo tan bien. No podía plasmar algunos ejercicios, actividades, dinámicas, de la manera que quizás las personas con talento lo realizan con absoluta naturalidad. A mí no me estaba saliendo. Y fue muy, muy frustrante porque nuevamente me encontraba ante el abismo de no saber hacia dónde iba a ir a mi vida, cuando quizás la sociedad, creo que con justa razón, y sobre todo en la sociedad en la que yo viví, eh, como que encontrar tu camino, encontrarlo ya, porque el tiempo pasa y no estás siendo productivo. Sos un mantenido de tu papá al final del día. Y yo quería encontrar mi propósito. Y por suerte, esos caminos del destino, de haber hecho estos grupos de amigos a lo largo de mi vida, una de esas personas estaba empezando a programar. Y me dice, ¿por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué no te aprendes a programar esto de HTML y CSS? Él me enseñó las bases y luego me dio un montón de material, y ese material fue el que lo devoré sin parar. Básicamente estuve haciéndome todo tipo de cursos de programación, obviamente estamos hablando de hace ya 15 años atrás, donde empecé a programar súper rápido, empecé a programar lo más básico, lo aprendía muy, muy rápido y empezaba a dedicar muchas horas, porque era la metodología que yo tenía para aprender. Como sentarme y practicar, 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 practicar. Y esto me abrió la puerta a que en el contrato que tenemos con papá y con mi hermano es, bueno, nosotros podemos estudiar lo que nosotros querramos, siempre y cuando tengamos algún proceso formativo formal, ¿no? Por lo menos esa mentalidad de esa época, y era el contrato que teníamos con papá. Y por lo tanto, eh, encontré una carrera corta de 2 años que me enseñaba todas estas materias relacionadas al desarrollo web, o el desarrollo de tecnologías, o algo por el estilo. Y así fue. Y cuando entré, me sentí súper alineado con la carrera. Realmente me conecté con mi propósito, o conecté con un propósito. Y en menos de 2 años ya estaba trabajando de eso, de desarrollar páginas web, que para mi papá era algo bastante como etéreo, como su trabajo es bastante analógico de alguna manera, y de repente que uno de sus hijos esté desarrollando o trabajando en relación a la tecnología, era como bastante abstracto de alguna manera. Y así fue, y pude finalmente conseguir mi primer trabajo, y eso llevó a otro, y llevó a varias más oportunidades, y a trabajar con distintos emprendedores, como que al final del día el camino se fue abriendo durante los últimos ya 15 años.
y eso nos va trayendo al día de hoy, ¿no? Y que sin duda, si puedo seguir hilando, entrar a Coder House fue justamente porque estaba participando de muchas meetups, muchos eventos, hasta que finalmente en una de esas meetups a las cuales asistía siempre las mismas personas, o por lo menos el grupo, había como una especie de grupo que siempre asistía, que estaba muy participativo en este tipo de eventos, al cual yo me acercaba eventualmente, por una cuestión de que no asistía a todos, pero sí asistía a muchos, y le acerco con la idea de que ya estaba empezando a dar clases de programación, de que me estaba exponiendo ante estudiantes que querían aprender a programar, y una de esas personas me recomienda ponerme en contacto con Cristian Patiño. Cristian Patiño es el CEO y co-founder de Coder House, y eso fue un sábado. El lunes me pongo en contacto y finalmente, bueno, sigue la historia más adelante, pero puedo entrar a Coder House gracias a haber hecho networking, gracias a haber formado parte de distintos grupos. Y bueno, creo que es un tópico que se está repitiendo hasta ahora, y gracias a eso uno va formando su propio camino, porque solo no se puede. Tenés que hablar con otras personas y esas personas te abren puertas, así como vos abrís puertas a otras personas. Oye, y en estos años donde tú arrancaste tu etapa de programación, ¿todavía recuerdas cuál fue el primer proyecto que desarrollaste? Uy, sí, claro. El primer proyecto que desarrollé de manera formal, trabajé una etapa freelance, sobre todo en mi segundo año de la universidad, donde hacía páginas web para, no sé, locales de ropa, locales de calle, como que era mi propio cliente, mi propio buscador de nuevas oportunidades, y finalmente esas oportunidades se iban trayendo, y ya empezaba a desarrollar algunos proyectitos muy chiquitos con compañeros de la facultad. Pero luego cuando ingreso a Global Logic, que fue mi primer trabajo formal dentro de una software factory, mi primer proyecto fue un EPUB Reader. Era un lector de formatos EPUB hecho con JavaScript, y, y bueno, ahí aprendí fuerte a programar en JavaScript, que hasta ese momento quizás no le había sacado tanto provecho como era en este proyecto. Y fue muy, muy interesante, no me voy a olvidar nunca más. Teníamos que hacer el efecto de paginado y cosas. Súper primitivo todo. Estamos hablando de un 2011, 2010, donde no era tan fácil desarrollar como ahora, o por lo menos para mí no lo era. Y bueno, fue un proyecto más que interesante. Progresivamente fueron otro tipo de proyectos, pero sí, fue un EPUB Reader. Así es. Oye, y para las personas que no conocen Coder House, sobre todo nosotros que estamos en México y que la mayoría de la audiencia está en México, ¿qué es Coder House? Coder House es un lugar donde buscamos democratizar la educación. Y por más que suene algo muy aspiracional, bueno, intentamos que lo sea, lo que impartimos son cursos en un modelo cohort o un modelo comisión, donde vos te puedes anotar dentro del portfolio, el amplio portfolio que nosotros tenemos de cursos de marketing, data, programación, AI, blockchain. Tenemos un montón de cursos, y esos cursos se dan en comisión, como mencionaba recién, que tienen un comienzo, tienen un final, se dan determinados días, en determinados horarios, y vas acompañado de un profesor, un tutor y obviamente tus compañeros de curso a lo largo de todo este tiempo, para aprender las habilidades requeridas, tanto blandas como técnicas, a lo largo del curso, siendo complementadas con desafíos complementarios, con contenido teórico, contenido práctico, y que finalmente concluyen con un proyecto final que, en el caso de aprobarlo, con las notas y los requisitos necesarios, se termina con un certificado, que es lo que pueden finalmente compartir en LinkedIn como marca de validación, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo en los últimos ya 9 años. Crecimos muy fuerte en Argentina, porque nacimos acá en Argentina, y progresivamente nos fuimos expandiendo. Pasamos de un modelo presencial, dábamos clases en las salas de reuniones de coworkings, y en el 2019 decidimos pivotear al modelo online, unos 6 meses antes de la pandemia aproximadamente, y en el 2020 nuestra propuesta de valor llegó a cientos de miles de hogares alrededor sobre todo de Latinoamérica, porque nuestra propuesta está más centrada en Latinoamérica actualmente, y pudimos expandir nuestra propuesta, bueno, a toda Latinoamérica y a todas las personas que se quieran conectar desde cualquier lugar del mundo. Y hoy por hoy tenemos estudiantes, obviamente, de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México, España, Portugal y Brasil. ¿Por qué? Porque también tenemos una propuesta en portugués hace ya un año aproximadamente, y venimos creciendo fuerte en Brasil y en el resto de Latinoamérica, siguiendo ofreciendo nuestro servicio. Actualmente bueno, quiero mencionar un poco de contexto. En agosto del 2019, que era nuestro mejor mes hasta ese entonces, teníamos 500 estudiantes activos, presencialmente presencialmente en distintas ubicaciones de Buenos Aires, Uruguay y Chile, y en septiembre del año pasado llegamos a 65.000 estudiantes activos en toda Latinoamérica. Y hoy por hoy rondamos unos 35 o 45.000
por mes, haciendo que más o menos en promedio tengamos unos 15.000, 18.000 conectados por día, lo cual tratamos de que obviamente nuestra propuesta sea lo mejor que se pueda y que más personas confíen en nosotros para que seamos su medio para adquirir una nueva habilidad digital. Oye, ¿y qué impacto tuvo el tema de la pandemia? Porque toda esta parte de educación digital y de acercarnos a los medios creo que incrementó de manera drástica. Creo que muchas industrias avanzaron años en todos estos procesos y que eh, solicitó o incrementó la demanda de que mejoráramos nuestras competencias y muchas de estas competencias hacia temas digitales. ¿Cómo afectó la demanda la empresa para bien, creo yo, según los números, pero cómo fue esa parte? Bueno, sin duda, lo que veníamos haciendo era, progresivamente estábamos deprecando nuestro modelo presencial y el 1 de enero del 2020 ya no ofrecíamos más esa metodología. Y si bien íbamos creciendo a un paso sostenido, muy interesante, cuando comenzó la pandemia, toda la oferta o toda la necesidad de las personas de salir a adquirir una nueva habilidad digital por distintos disparadores, como puede ser, tengo más tiempo porque estoy en casa, no sé, mi proveedor, mi lugar donde yo estaba estudiando no está dando cursos online y no puedo asistir, distintos motivos, inmensamente cantidad de motivos, pero que esos se daban como respuesta venir a Coderhouse. En Coderhouse ya veníamos con una propuesta online hace 6 meses, 7 meses, bastante iterada, y empezamos a crecer a 2x durante muchos, muchos meses. Entonces implicaba que todas las semanas teníamos 1.000, 1.500, 2.000 inscriptos consecutivamente durante mucho tiempo, y eso invitó obviamente a que nuestra operación creciera demencialmente. Pasamos de un equipo de 20 personas a un equipo de más de 100 en menos de un año. Pudimos llegar, obviamente, como mencioné hace un ratito, llegar a nuestra propuesta a todos lados y obviamente trabajar un montón para que la calidad se sostenga y sea superadora y que cumpla con los estándares que nosotros mismos nos impusimos para que las personas sigan confiando en nosotros y que al finalizar el curso nos recomienden, que eso es básicamente lo que atrae de alguna manera o tenemos nuestra validación social a través de eso, y lo hemos logrado. Hemos podido surfear esa ola, pese a que en algunas conversaciones que hemos tenido quizás con otros founders o con otros fondos, nos decían que éramos un pandemic effect y que una vez que se termine la pandemia, todo el mundo volvía a lo presencial. Y bueno, spoiler alert, no sucedió. No, muchas personas siguen confiando en lo que nosotros tenemos para ofrecer de manera online y por suerte nos fue muy, muy bien. Y es una historia que obviamente llevó muchísima demanda, muchísimo esfuerzo de muchísimas personas para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad a toda Latinoamérica y, bueno, tener ese bien social al final del camino, ¿no? Oye, ¿y tú cuando arrancaste el proyecto de Coder House ya tenías en la mira fondos de inversión, aceleradoras de empresas, o en qué momento como que se les prendió la idea de vamos a buscar a Y Combinator y vamos a buscar una aceleradora y vamos a involucrarnos en crecer de manera exponencial? Me parece muy bien. Y yo no conocía a Y Combinator hasta que entré a Coder House, porque siempre había trabajado en corporaciones y la verdad que el levantamiento de capital era algo que me quedaba bastante lejos. Sin duda el levantamiento de capital ayuda un montón, dependiendo de la etapa, por supuesto. Y en el caso de Coder House se intentó pichear 2 veces. La segunda vez vinieron acá a la Argentina, y ahí fuimos y no les había gustado el modelo, no les interesó, no era lo que YC estaba buscando en aquel entonces. Por lo tanto, lo dejamos como medio de lado y nos enfocamos en lo importante, que era aportar valor, mejorar nuestra propuesta y tirarla en extremo y seguir mejorando, para poder aspirar constantemente a esas 11 estrellas que uno debería tener como objetivo, o ese norte que uno debería tener como objetivo para ofrecer lo mejor. Y eso creo que fue muy bueno. Sin duda fue lo limitante no tener dinero para contratar y que siempre sea como muy bootstrapeado y muy a pulmón, y tener caja la suficiente como para mantener la operación funcionando y pagar los sueldos. Pero cuando vino la pandemia ya contábamos con otra atracción, con otras necesidades, y en ese entonces creíamos que era muy importante y hoy, de hecho lo charlábamos hace no mucho tiempo, ya con el diario del lunes, si valió o no la pena haber pichado YC y bueno, haber quedado naturalmente. Em, y el balance es positivo. Haber quedado en YC te abre muchas puertas y en ese entonces teníamos los números, teníamos lo que YC estaba buscando. Era el segundo batch que se había hecho online y cumplíamos como con todos los requisitos de lo que YC estaba buscando en aquel entonces. Y por suerte pudimos quedar y eso
mirando la retrospectiva, como mencionaba hace un ratito, te abre muchas puertas y es interesante. Y hoy a nosotros contamos la historia de Y Combinator, ¿no? A aquellos que hayan estado en otros fondos también. Digo, es súper válido hacer este proceso, cada uno lo evaluará. Lo que hoy recomiendo es bootstrapearse tanto tiempo como puedan y si ven que vale la pena participar de este tipo de iniciativas, bueno, evalúenlo y vayan adelante y vayan a perseguirlo. Y si dicen que no, no pasa nada. Vos podés volver a intentarlo en el próximo batch o con otro fondo. No siempre están buscando tu solución en el momento que vos quieras salir a buscarlo. Es una cuestión de matching, supongo. Eh, pero sí, obviamente fue muy enriquecedor. Oye, ¿y todavía recuerdas qué pitch utilizaron en esta segunda ocasión que se quedaron en Y Combinator? Sí, ya en ese entonces veníamos trabajando bastante con lo de democratizar la educación, que ya empezaba a tener más forma y se empezaba a materializar muchísimo esto de llevar, democratizando la educación a través de la metodología online por toda Latinoamérica, era muy, muy atractivo. Y como veíamos interés en muchísimos mercados o países, era como lo que estábamos vendiendo o lo que estábamos ofreciendo, lo que estábamos contando, era de verdad. No era simplemente una idea que se me ocurrió el fin de semana y dijo, bueno, quiero democratizar la educación. No, ya veníamos trabajando en eso y teníamos los resultados. De hecho, en ese batch creo que quedamos en el top 5 o top 3 de startups con la mejor performance, porque sepan entender, por lo que estaban escuchando, que también se pichaban ideas. Las personas que tenían una idea, que no tenían ni clientes, no tenían usuarios, no tenían dinero, no tenían nada. Y comparado con nosotros, que veníamos ya con una atracción de años y sobre todo muy intensamente en los últimos 9 meses, en aquel entonces, porque habíamos pichado en octubre, noviembre del 2020, nos convertimos como en un auto caso de éxito. Realmente al finalizar el batch y finalizar el Startup School, estábamos en los top performers de muchísimas verticales por cuestiones de tracción y de necesidades justo cubiertas en el mejor momento de la historia, que fue para nosotros en la pandemia. Siempre digo, no hay mal que por bien no venga. En nosotros la pandemia obviamente nos ayudó muchísimo a validar y escalar nuestro negocio. Oye, y una vez que entran a este programa, a esta aceleradora y que tienen también acceso a, como mencionas, ¿no? Platicar, dialogar con muchos fundadores, también enriquecerse. Digo, y para que haya en contexto de las personas que no conocen, pues hay empresas que han pasado como Rappi, Dropbox, Airbnb, que han pasado por esta aceleradora. O sea, no es cualquier cosa, el poder estar ahí. O sea, hay todo un trabajo que se tiene que hacer. ¿Qué experiencias sientes que te marcaron en este involucramiento con la gente de Y Combinator y con las empresas que les ayudó obviamente a mejorar la propuesta de valor de Coder? Sin duda. Los grandes aprendizajes que me llevo es, o por lo menos capaz que ofrezco un poco más de contexto de lo que es el Startup School. El Startup School es una serie de charlas que se dan a lo largo de 3 meses aproximadamente, donde las charlas son las de las más diversas que abordan distintos temas del emprendimiento o de la startup que está del otro lado, ¿no? Vos te podés sumar, son todas naturalmente optativas, y son impartidas, justamente, la que más recuerdo es una de Stripe, donde estaban los hermanos, los CEO y co-founders de Stripe, y otras tantas que van a lo largo de todo el batch. Pero también lo más interesante quizás es que se te asigna un partner que es idóneo de tu negocio, que sabe lo que estás haciendo, porque él lo experimentó en algún momento, o tiene el networking para poder consultar y resolver distintas problemáticas que vos puedas llegar a tener. Y a nosotros se nos asignó Tim Brady, que también formó parte del proceso de entrevistas, porque estábamos en el área EdTech, Operative Intensive y Cash Intensive, y estas tres verticales o estas tres categorías que YC te asigna van a determinado partner. Y este partner sin explicarle demasiado, sin darle demasiado contexto, supo identificar un montón de inconvenientes o alertas que él anticipaba que podíamos llegar a tener, y dicho y hecho. Bueno, ya lo pudo prever. Y ese talento, esa capacidad de prever los problemas que vos posiblemente vayas a tener, es impagable. Porque hasta ese entonces vos estás en una vorágine de ejecución constante para poder seguir adelante con todo el negocio y la propuesta de valor, y que alguien de externo te diga, ojo, mejor anda atendiendo este problema que vas a tener, andate revisando esto, trata de tener esto súper aceitado, no querés tener problemas acá. Como esas conversaciones que a veces obviamente son muy nutritivas y que uno quizás no las tiene en el día a día porque uno está tan metido en el día a día que lo pasás por alto, cuando tenés estos espacios son absolutamente enriquecedores. Y ese acompañamiento durante 3 meses, al menos a nosotros, nos fue muy
muy provechoso, absolutamente enriquecedor. Y sin duda, bueno, al finalizar el batch, solamente para mencionar un poco más de contexto de por qué hacemos esto, el acompañamiento del partner, el acompañamiento de los cursos y la mejora constante del pitch o el deck o lo que vayas a proponer, concluye con un demo day y ese demo day te da la posibilidad de contar lo que vos estás haciendo a todo el mundo, o todo el mundo que participe, ¿no? de ese demo day. Y eso te da mucha visibilidad, lo cual se crea, como resultado es una especie de Excel donde te van poniendo todos los interesados, o sea, vos, si sos un inversor o sos alguien externo y querés saber un poquito más, podés contactarte, podés dejar tu mail o tus datos, y luego la idea es que los founders se contacten con esta persona para ver cómo puede haber sinergia. Por lo general, la idea es generar un levantamiento mínimo de capital, un seed o pre-seed, más allá del dinero que Y Combinator te puede llegar a destinar, y de esa manera poder empezar a crear un network un poco más amplio, ¿no? Y eso es el puntapié inicial de cualquier cosa que vaya a suceder después de Y Combinator. Oye, ¿y qué experiencia tuvieron? Y tú en lo personal, ¿cómo lo viviste cuando empiezas a tener acceso a firmas de capital de riesgo? Y obviamente, digo, poniendo en contexto, cuando tú eres empresario o eres emprendedor, pues al final de cuentas, cuando tú vas teniendo equipo, pues tienes un nivel de responsabilidad alto porque las demás personas están confiando en ti. O sea, hay personas que si tú fallas, si tú te equivocas, puedes dejar sin sustento a una o a muchas familias. Entonces ellos están ahí porque confían en ti. Y obviamente el hecho de tú aceptar el dinero de una firma de capital de riesgo, de una empresa que también está poniendo dinero en ti, pues creo que sube el nivel de tensión, el nivel de muchas veces de frustración y de trabajo. ¿Cómo fue y cómo viviste esos acercamientos con estas firmas? Sí, bueno, desde siempre que nos lo tomamos muy, muy en serio. O sea, cada vez que vos contratas a alguien, hay una persona que está invirtiendo su tiempo, su dinero y esfuerzo no, para poder crecer profesionalmente dentro de una empresa. Y, y cuando, por suerte, avanzamos en el proceso de Y Combinator y nos recomendaron directamente ir a buscar una Series A, eh, en este caso, la responsabilidad fue entera de Chris y salir a buscar algún fondo, mientras yo me encargaba junto con María y el resto de personas de mantener la operación funcionando, bueno, tratar de contratar gente lo más rápido que se pueda y poder dar un servicio de mayor y mayor calidad constantemente. Y ese proceso de levantamiento de capital llevó a hacer el due diligence y finalmente estar pichando contra fondos que destinan esa cantidad de dinero, una serie A, una serie B, no, perdón, una serie A solamente, y finalmente llegó ese momento, después de haber sido rechazados por algunos que no estaban buscando, simplemente una EdTech, o no les parecía que era el momento. Pudimos dar con Monagis. Monagis estaba buscando invertir en una EdTech y sobre todo estaba buscando por fuera de Brasil, porque es un fondo que invierte, no sé si el 90% de su portfolio es brasilero, y de esa manera pudimos entrar justo en el momento justo, perdón, y dar con muy buena onda para que nos consideren y finalmente pudimos concretar, ¿no? Ellos lideraron la ronda y fueron acompañados por Rich Capital y Rich Capital puso un dinero extra más y juntos pudieron llegar casi 14 millones de dólares, lo cual a nosotros nos permitió tener un alivio económico, pero también poder cumplir lo que nos habíamos prometido, que era salir a contratar al mejor talento. Porque con el mejor talento, el mejor equipo, podés lograr cosas increíbles y, perdón que me repita de vuelta, pero dicho y hecho, logras el mejor talento y los resultados se dan exponencialmente, porque eran posiciones que había que cubrir y esas posiciones son bastante escasas, no están en el mercado constantemente y hay que salir a buscarlas para poder pasar al próximo nivel. Y así fue. Y ese proceso de aprendizaje no es algo que uno quizás en ansiedad piensa que es algo que se resuelve de un día para el otro, y la verdad que no pasa así. Es un proceso que lleva meses de estar ahí, de ser rechazado, de generar vínculos, de que te digan no, ahora no es el momento, en que pasan todas estas etapas, uno naturalmente se va curtiendo o se va haciendo más de piedra, pero sí que la persistencia finalmente dio sus frutos y hoy por hoy estamos gracias, más que agradecidos a todas esas oportunidades que se nos dieron y que hoy somos un equipo de más de 250 personas que tiene un impacto y un propósito muy alineado con la visión para seguir impactando todo Latinoamérica. Creo que hay un nivel de tolerancia a la frustración alto. O sea, creo que realmente las cosas que valen la pena no son fáciles. Por ahí hay un dicho en México, yo lo he escuchado bastante aquí en Guadalajara,
eh, que es los negocios importantes o las oportunidades importantes no están a simple vista. O sea, hay que buscarlos y para buscarlos pues hay que enfrentarse a muchos nos. Yo siempre lo veo muy similar a cuando estás coqueteando y estás saliendo, teniendo dates, oye, pues creo que la primera vez probablemente no va a ser la buena. Entonces, si tú no tienes tolerancia a la frustración, pues no vas a tener el impulso para buscar una segunda, una tercera, una cuarta, mejorar, obviamente, tienes áreas de oportunidad, ser más competitivo. Eh, Tú con todo estos proyectos donde tienes que involucrarte, evidentemente, pues tener habilidades técnicas importantes, pero también ir desarrollando habilidades blandas, habilidades de liderazgo, temas de negociación, obviamente que necesitas para ser más competitivo como empresario y que la empresa sea más competitiva. ¿Cómo te has asegurado a lo largo de estos años en mantener los pies en la tierra, de que no te coma el ego? Porque al final creo que han logrado algo importante que muchos emprendedores quieren y creo que es una moda que lleva un par de años, el tener una startup, en ser disruptivo en la parte tecnológica, aparecer en revistas, artículos, que a veces buscas más la fama tal cual que tener una empresa que sea rentable. Entonces, ¿tú cómo has mantenido los pies en la tierra? Muy bien, es un excelente tema que sacas a la mesa. El primero es, tener un ego lo tenemos todos. Es imposible no tenerlo. Está ahí, existe constantemente. Y yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y mirando hacia atrás o mirando a un Nahuel un poco más joven, que puede ser un Nahuel de hace 2 semanas o más tiempo, que supe tener un ego muy grande. Y cuando me empecé a dar cuenta que quizás no era el héroe de determinadas historias, fui como dice un CEO amigo, vos siempre tenés que ir con las llaves del auto listo. No, del automóvil tenés que ir con las llaves. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que no lo va a hacer mejor no lo va a hacer igual que vos, lo va a hacer mejor que vos. Y vos tenés que estar ahí con el auto listo, para decir, mira, acá te dejo el auto. No está a 0 kilómetros, está un poco chocado, tiene un par de kilómetros, pero estoy convencido de que vos lo vas a manejar mejor. Y cuando yo cambié ese mindset, o me di cuenta de que, ojo, quizás no sea el mejor para determinados roles o no sea el mejor para estas posiciones, porque yo mismo me estaba haciendo un autoanálisis, no, hay que salir a buscar a alguien que lo haga mejor y vos ir mutando a otros roles. Y creo que ese proceso de ego duele, como todo, porque uno se cree idóneo a veces para ponerse determinado sombrero y finalmente no lo es cuando empiezas a hablar con otras personas que saben más. Por tanto, creo que hay que ser lo suficiente perpicaz, decir, bueno, quizás no soy el mejor, pero me voy a encargar de conseguir a la mejor persona que sea o tu reemplazo o que sea aquella persona que va a hacer tu trabajo 10 veces mejor. Porque cuando vos conseguís a una persona que lo hace 10 veces mejor que vos, toda la empresa se eleva. Hay un efecto halo de que mejora toda la calidad y eso está buenísimo. Y creo que mi proceso de dejar no ser más, no sé, no tener tanto ego, creo que lleva su tiempo, y cuando lo superás, vivís como más ligero, como que está muy bien. Dices, ah, qué bueno que contraté a esa persona X que lo hace 10 veces mejor acá donde yo hacía un montón de agua, o maneja el mejor equipo, o maneja, no sé, DevOps, o maneja el equipo de X área, porque yo estaba haciendo, mirando las perspectivas, no, yo estaba haciendo agua, o no me estaba yendo muy bien, o no le estaba pudiendo hacer, no estaban pudiendo obtener lo mejor de mí. ¿Y cómo conecto el cable a tierra? En mi caso, y creo que se lo recomiendo a todo el mundo que lo esté escuchando del otro lado, a nosotros nos encanta hacer muchas juntadas o reuniones o after office y estar conectado con todos los miembros de Coverhouse. Siempre. De hecho, organizamos juntadas como Argentina es un país muy grande, tenemos empleados por todos lados. Tratamos de ir a esos lugares y juntarnos presencialmente. Como tener ese espíritu donde renovamos la cultura, renovamos el esfuerzo y que cada uno me tenga para que yo lo ayude ahí a la vuelta de la esquina, perdón, a la vuelta de la esquina, ahí a un chat de distancia. No es una barrera de jerarquía enorme. Es, no hables con Nahuel porque no te va a responder. No, yo estoy ahí para ayudar a todos, indiscriminadamente, y cuando surjan reuniones o lo que sea, estar ahí. Y creo que eso es un poco de mi cable a tierra dentro del espacio de Coverhouse. Y el otro es salir, como despejarse, tratar de aprovechar esas horas durante la semana o durante el fin de semana para hacer otro tipo de actividades. Y con eso despejar un poco la mente. Un tema de conciencia. Creo que el tema de los pies en la tierra, creo que tiene que ver con mucho con un tema de arrogancia, con lo que nos decimos a nosotros mismos.
Al final digo, creo que cuando nosotros sentimos que somos nuestro trabajo, que somos nuestros títulos de directivo, de cofundador, del que levantó capital, del que te la crees. Sí, y creo que hay una parte importante de la seguridad de que sí, tienes que creértela para poder lograr las cosas, pero también tienes que saber que cuando sales de la oficina o cuando estás en la oficina y vas a dirigirte a las personas, pues tienes que saber que no eres el director, o sea, eres una persona bueno, algún mentor en algún momento me dijo que las personas no se van a acordar de cómo los ayudaste o cómo no los ayudaste o los resultados que les diste, se van a acordar de qué experiencia vivieron contigo, cómo los hiciste sentir. Entonces, siempre tenemos y sobre todo creo que nuestro rango de edad, ¿no? Esta hambre de dinero, dinero, crecer, reconocimiento, fama, y las personas que ya han pasado por ese camino, eh, te dan cuenta que lo único que necesitaban era conectar con personas, tener esas buenas experiencias y realmente dejar un legado, pero un legado de personas, o sea, un legado de personas que realmente valoren lo que les diste. Me platicaba tu papá y tu hermano de la conexión hacia el tema de conciencia, mindfulness, todo lo que tiene que ver con conectar contigo, pero también conectar con experiencias, temas de viajes de montaña, mar, o sea, recordar que seguimos siendo personas. En tus actividades de conciencia y de que tuviste que cambiar todos estos hábitos que a veces nos llevan a ser arrogantes, eh, ¿tú qué haces o qué acciones tienes como líder de equipo eh, para poder premiar este buen accountability o este buen sistema de liderazgo con la gente para seguirte hasta cierto punto, pues seguir con los pies en la tierra? Creo que, justo lo mencionaba de vuelta, pero que me voy a repetir de nuevo, pero conectar con la gente en espacios por fuera de la oficina, creo que nos ayuda a todos. A mí me encanta y creo que siempre que salimos de After Office o hacemos algún tipo de dinámica, es absolutamente enriquecedor para todos y nos renueva las energías y nos renueva la cultura y sentimos de nuevo un compromiso para uno con el otro y para con Coder también. Y creo que esa amabilidad y esa buena onda se respira. Obviamente hay que trabajar y va a haber momentos difíciles y va a haber momentos alegres también, pero a lo que a mí me interesa y ese compromiso del cual estamos mencionando, cuando las papas queman, que no sé si en México se debe decir parecido, cuando las papas queman, cuando el horno se está prendido fuego, vos querés a gente que no salte del barco a la primera. Vos querés gente que se sume a esa reunión donde está pasando algo difícil y que acompañe en momentos complicados. Vos querés gente que esté comprometido con su vida, pero también con el compromiso grupal de lo que queremos lograr. Y ese compromiso se hace, o por lo menos desde mi pequeño lugar, cuando vos contratás a gente que está alineada con lo que vos estás haciendo, pero que también le gusta pasar tiempo con las otras personas, para lo bueno, pero también para lo malo. Porque no todo es felicidad, ¿eh? No todo es un camino de rosas hacia el éxito, no, es un mar de idas y vueltas, una montaña rusa de muchas abajas y algunas arribas, donde, donde en los momentos difíciles hay que pasarlos en compañía y no está bueno estar solo, y que haya otras personas alrededor que te acompañen en ese camino. Así que, por lo menos a mí me funciona y trato de fomentarlo un montón. Y creo que, por lo menos desde Coder House, siempre que hacemos algún tipo de evento, juntada o reunión o de algún tipo de dinámica, la participación siempre es súper alta. Así que sí, a nosotros nos funciona. Oye, y dentro de las habilidades blandas que has estado desarrollando a lo largo de estos años, pues que son vitales cuando una empresa va creciendo, se va conectando y se va comunicando con las demás personas, ¿tú cómo has llevado todas estas habilidades y estos procesos de empresa? ¿Cómo los has llevado y cómo han afectado tu vida personal? Mm. Bueno, muy bien. Esa es una búsqueda que yo he realizado a lo largo del tiempo y que creo que nunca voy a encontrar la respuesta, voy a encontrar muchos intentos de respuesta quizás, donde hice distintos cursos de programación lingüística, storytelling, oratoria, obviamente un montón de cursos de liderazgo, tanto de liderazgo más motivacional, inspiracional, o con una propuesta superadora donde las personas se conecten con una visión central, pero también de dirección de empresas, de dirección de pymes, de distintos tipos de estructuras, e incluso de los más diversos. Hasta hice cursos de ceremonial y protocolo, hice cursos de comida ayudera, hice cursos de manifestación, hice cursos de un montón de aspectos,
que creo que enriquecen tanto mi vida profesional como mi vida personal, y trato de nutrirme de todos estos conocimientos para ser una mejor persona y poder servir a los demás de la mejor manera, o por lo menos de una manera mejor, para mí y para el resto, y que siempre obtengan una versión iterada y positiva y absolutamente enriquecedora a, a la otra persona que está del otro lado. Y, y eso es un camino de aprendizaje que no tiene fin. Estoy aprendiendo constantemente, hago todo tipo de cursos y eso es lo que más me interesa, lo que más me interesa, porque soy un eterno estudiante y, y creo que siempre podemos ser la mejor versión, que nuestra mejor versión no va a llegar nunca. Siempre vamos a estar buscando esa iteración constante hacia un propósito mejor. De hecho, fíjate lo que me mencionaba mi mamá hace muchos años, es hasta dónde estás dispuesto a llegar siendo un buen hombre. Buena frase. Sí, y creo que tiene que ver con una alineación de valores propios con la empresa, con el equipo de trabajo. Creo que va a preferir y que creo que suena cursi, ¿no? Pero al final cada empresa y cada acción pues, tiene que tener un propósito. Y a veces tienes que mirar en contra a veces de los beneficios o en contra de ciertos patrones para poder alinearnos con tu propio significado de integridad y de valores. Entonces, sí es algo que traigo ahí marcado y creo que desde que mencionaste la parte del héroe y de esta parte mitológica que nos incita a ser mejores, pues creo que conecto con eso. Muy bien, hermosa frase, hermosa frase. Creo que no te voy a pisar ningún tipo de conclusión porque sonó espectacular. Muy linda, muy buena. Oye, amigo, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, en todos estos años que has tenido de trayectoria profesional y personal, que al final siempre buscar un equilibrio trae muchos baches, trae dificultades, ¿cuál es la lección más importante de los fracasos, que creo que son los que realmente nos enseñan, que te llevas después de todos estos años de vida? Bien, el otro día estábamos reflexionando algo parecido y una de las grandes conclusiones que saco de estos últimos, principalmente de estos últimos 10 años, es que no hay que procrastinarse a uno mismo. O por lo menos yo siento que me procrastiné durante mucho tiempo. Dejé de hacer muchas cosas que a mí me interesaban o me gustaban, o dejé de explorar esa vida aventurera y valiente que yo supe tener cuando era adolescente o preadolescente. Y lo tuve que dejar de lado para darle prioridad a otras cosas en mi vida. Y cuando me volví a reconectar con ese Nahuel aventurero, ese Nahuel que se la juega a todas y que vuelve a recuperar su valentía, me sentí absolutamente alineado con mi propósito personal, no solo de ayudar a los demás, sino de ayudarme a mí mismo en tener más y mejores experiencias. Y creo que si alguien está muy metido en el trabajo o está muy metido en algún tema muy personal, que no se procrastine a sí mismo. Uno tiene que crecer. Digo, al final del día hay una sola vida, o por lo menos es lo que nos garantizan. No sabemos si va a haber una segunda, por lo tanto, hay que intentarlo y hacer lo que uno sienta que vale la pena. Y si eso involucra reconectarse con su versión adolescente o su versión niño, e incluso preguntarle a sus padres qué era lo que me gustaba cuando tenía 8 años, y capaz de encontrar un propósito ahí. Sí, pero a mí me funcionó. Ojalá este consejo, esta pequeña parte del manual de la vida ayude a otros a reconectarse con lo que estaban haciendo. A mí, en mi caso, lo voy a mencionar como ejemplo, habíamos mencionado al principio de la charla que me interesaba. Soy un apasionado del mundo helénico, del mundo romano, los grandes héroes, las grandes personalidades. Y yo me siento que soy un aventurero de mi propia aventura. Y me gusta hacer deportes extremos, y me gusta entrenar un montón, y me gusta hacer un montón de situaciones que expongan a mi cuerpo a distintos elementos para probar cosas nuevas. De hecho, fui apasionado del agua, hice buceo, surf, nadé en un montón de aguas distintas, de distintos mares, distintos ríos. Hago un montón de actividades. Me tiré por paracaídas, parapente. Hago ese tipo de actividades súper extremas que siento que me recargan. Y cuando siento ese refill de energía, me, me hace sentir que estoy conectado con ese propósito. Y si del otro lado, en algún momento esa chispa se enciende, es porque claramente tu personalidad está marchando contra algo. Y si lo procrastinas durante mucho tiempo, esa chispa, esa vela se empieza a apagar y no está bueno. No está bueno porque yo estuve ahí y no está bueno.
El Así que famoso sí, vivir en automático, ¿no? vivir en automático. Así es. Todos los días iguales, todos los días grises. No hay ningún tipo de futuro, ningún tipo de presente, todo es igual. Y, pero cuando te volvés a conectar con esa energía que nos enciende a nosotros como personas y que nos hacen sentir vivos, eh, creo que, creo que todo empieza como a teñirse de color otra vez. Y yo estuve ahí y pude salir, así que si yo lo pude hacer, que no tengo ningún talento ni habilidad propia, creo que cualquiera lo puede hacer. Oye, amigo, pues te agradezco muchísimo la charla. Creo que fue bastante enriquecedora desde muchos puntos. Al final, pues, las empresas son personas y conocer quién está detrás de, creo que nos ayuda más a comprender realmente el propósito. Creo que una cara habla más que un logotipo. Entonces, te agradezco muchísimo la charla, el tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada. ¿Cómo pueden encontrarte a ti, a Coder, en redes sociales, sitios web? Chequen los cursos. Realmente creo que vale bastante la pena. Son bastante competitivos. Y no lo digo porque estés aquí, sino lo digo porque yo ya los conocía. Este, ¿Cómo los pueden encontrar? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por el espacio y obviamente gracias por hacerme convencionar el spam de valor. Nos pueden encontrar en Coderhouse, coderhouse.com, y si simplemente buscan Coderhouse en cualquier red social, nos van a encontrar con distintas propuestas, distintos contenidos que obviamente lo tratamos de hacer absolutamente enriquecedor. Y obviamente estamos en Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y si acceden a coderhouse.com van a poder encontrar toda nuestra propuesta de cursos dictadas. Obviamente estamos en un público, nuestra audiencia creo que va a ser mayoritariamente en español en este podcast, pero también tenemos una propuesta en portugués, por si alguien conoce a algún brasilero o alguien de Portugal que quiera hacer alguno de estos cursos. Pero sin duda toda nuestra propuesta en español está para ser accedida mediante cursos de programación, data, marketing, diseño. Tenemos una oferta súper amplia de cursos de los más iterados, los más actuales que van a existir, y tratamos de hacerlo lo mejor todos los días. Tenemos un montón de personas trabajando en todos los contenidos para que vos del otro lado cuando curses encuentres lo mejor y que te vaya lo mejor, porque ese es nuestro propósito, y que vos puedas progresar y puedas acceder a más y mejores oportunidades es nuestra misión. Y creemos que desde Coderhouse lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo muy bien, y por eso llegamos hasta el día de hoy. Y si hay algo que les interesó de todo lo que mencioné y me quieren contactar a mí, que creo que no soy tan importante, pueden encontrarme en LinkedIn. LinkedIn es la única red que manejo activamente. El resto de redes, a diferencia de Coverhouse, no estoy tan activo, o simplemente no lo estoy, porque mi tiempo, como mencionaba recién Alberto, no tengo tanto tiempo. Y necesito, si puedo hacer spam de valor, lo hago simplemente en LinkedIn, y trato de establecer vínculos con la mayoría de las empresas para hacer conocer nuestra propuesta, y todas esas personas que tengan alguna duda o consulta, más que bienvenido y feliz de poder ayudarlos. Amigo, pues te deseamos los mejores de los éxitos, la mejor de la vibra. Creo que van a seguir cosechando muchísimos éxitos y que van a seguir poniendo a todo el continente, a toda la parte de Latinoamérica muy en alto. Creo que hacen falta empresas y propuestas de este estilo, y que las personas se puedan incentivar por todas estas historias que, como mencionas, ¿no? Pues no somos personas, creo que extraordinarias, creo que somos personas comprometidas. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias de nuevo por el tiempo, y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.